Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Queridos hermanos y amigos, buenos días. Bienvenidos al devocional de hoy. En Primera de Crónicas, el capítulo 13, se nos relata una historia muy interesante acerca de un intento de traer el Arca de la Alianza por parte de David a la ciudad de Jerusalén. No vamos a leer todo el capítulo, pero a partir del verso 12 leemos lo siguiente. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el Arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo cuanto tenía. Las intenciones de David, sin lugar a dudas, eran muy buenas. Primera de Crónicas, capítulo 13, dice que desde los días del rey Saúl nadie se había preocupado de traer ni de saber cómo estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, el Arca del Pacto, representaba en aquellos tiempos la presencia misma de Dios. Eso quiere decir de que Saúl y toda su generación no le dio ninguna importancia a buscar y a tener cerca de ellos la presencia del Señor. Sin embargo, David lo primero que hace es intentar traer ese mueble sagrado, ese arca a Jerusalén y acercar a Dios al pueblo. Que no solamente se acerque Dios al pueblo, sino que también el pueblo aprenda a gozarse, a danzar y a disfrutar de tener la presencia del Señor entre ellos. Al fin y al cabo, en aquel momento, era el único pueblo de la tierra que podía tener comunión con ese Dios que para muchos era un Dios desconocido, pero que para ellos era muy conocido por todas las maravillas, proezas, señales y milagros que el Señor había hecho a lo largo de la historia a favor de ese pueblo. En este caso podemos decir, y no nos equivocamos, que el fin no justifica los medios. Repito, las intenciones de David eran buenas, pero el método, el sistema que utilizó para traer rápidamente el Arca de la Alianza a Jerusalén no fue la correcta. En ningún momento el Señor había dicho a través de la ley de Moisés que el Arca de la Alianza tenía que subirse encima de un carro tirado por bueyes y de esa manera transportar el arca de un lugar a otro. Las instrucciones del Señor para transportar este mueble eran muy claras, todo el mundo las conocía, pero David no le prestó atención. Tal vez tenía prisa, quería traer rápidamente la presencia del Señor a su casa, a Jerusalén, y entonces la monta encima de un carro, repito, tirado por bueyes, pero ese no era el método, esa no era la forma. Y entonces ese día hubo un quebrantamiento en el pueblo. Un tal Usa, viendo que los bueyes tropezaban y que el arca se iba a caer, extendió la mano y perdió la vida en aquel día. David se dio cuenta de que algo había hecho mal. David esperó 3 meses hasta que se entera que la casa de Obed-Edom había sido prosperada, había sido bendecida, porque habían dejado en su casa el Arca de la Alianza. David se informa y entonces ahora en esta segunda ocasión, en este segundo intento, los levitas traen sobre sus hombros el Arca de la Alianza y llega por fin la presencia del Señor a Jerusalén. Fue un día de gozo, de júbilo, de alegría, de danza, de pandero, de instrumentos musicales y por fin aprendieron a hacer las cosas decentemente y con orden. ¿Cómo estamos haciendo los cultos? ¿Cómo llevamos nuestra vida privada delante de la presencia del Señor? ¿Estamos moviéndonos según las instrucciones claramente escritas en la palabra del Señor? ¿O creemos que cualquier cosa vale porque tenemos una buena intención y una buena disposición en nuestros corazones? Queridos hermanos, las cosas se tienen que hacer como Dios manda y no como a nosotros nos parece que hay que hacerlas. Por eso deberíamos de preguntarnos todos cómo estamos haciendo nuestros cultos, cómo estamos orando, cómo estamos predicando, por qué predicamos lo que predicamos, por qué enseñamos lo que enseñamos, porque no todo vale. En el reino de Dios hay leyes, hay normas, hay decretos, hay mandamientos, hay estatutos, y todo eso está bien claramente en la palabra de Dios.
Por eso, qué importante es que los creyentes, y más los que se dedican a servir al Señor en su reino, en su obra, escudriñen, lean, estudien las Sagradas Escrituras, la Biblia, para que sepan en todo momento cómo se tienen que hacer las cosas, qué espera Dios de nosotros y cómo nunca tenemos que hacer las cosas. Las intenciones están muy bien, pero lo importante no son las buenas intenciones. Lo importante es que estemos cumpliendo y haciendo con la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia es un manual práctico. La Biblia no es un amuleto, no es un objeto decorativo. No debería de serlo en nuestros hogares, en nuestras estanterías. La Biblia es un manual práctico que nos enseña, que nos instruye, que nos guía y que nos enseña el camino correcto y las formas correctas para que no cometamos errores y suframos severas consecuencias. Pregúntate en estos momentos, ¿cómo estás viviendo tu relación con Dios? Las cosas que haces, las cosas que dices, las cosas que practicas y crees, ¿son realmente bíblicas? ¿O las has aprendido de libros, tratando de imitar lo que otros hacen para obtener resultados? Pregúntate si verdaderamente delante de Dios eres honesto y lo que deseas con toda tu alma y con todo tu corazón es agradar y servir a Dios o llamar la atención hacia ti mismo, hacia tu persona. De hecho, ya en el tiempo de Pablo había personas que predicaban a Cristo por envidia y por celos. ¿Piensan ustedes de que eso ya hoy en día no existe? Pues se equivocan. Hoy en día también siguen habiendo personas que intentan hacer lo que los demás hacen porque ven que Dios los prospera, Dios los usa, Dios los bendice y ellos o ellas también quieren hacer lo mismo para ser reconocidos, admirados, seguidos, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos que hacer las cosas para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. La iglesia que has abierto, la forma como predicas, lo que practicas, lo que enseñas, lo que crees, ¿verdaderamente viene del corazón de Dios? ¿O son métodos y sistemas que te has inventado o has traído, sabe Dios de dónde, para obtener resultados rápidos? Como David quería llevar rápidamente el arca de la alianza porque no estaba dispuesto a esperar, no estaba dispuesto a consultar a Dios y preguntarse cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que traer el arca, la presencia del Señor a mi ciudad, a mi casa. Tuvo prisa, como muchos tienen prisa hoy en día. No están dispuestos a ser entrenados, preparados, capacitados, moldeados, etc. Se precipitan y luego, al principio tal vez no, al principio están en esa euforia, en ese entusiasmo, ¿verdad? Pero la vida es muy larga y da muchas vueltas. Y tarde o temprano la gente se da cuenta de que a lo mejor ese llamamiento que decías tener, nunca lo tuviste. Ese respaldo que decías tener, tampoco nunca lo tuviste. Por eso vamos a orar y pedirle al Señor que podamos hacer todo a lo largo de nuestra vida decentemente y con orden, respetando los tiempos, sin necesidad de imitar a nadie ni de traer métodos de ninguna parte, porque Dios no es un Dios de métodos, es un Dios de relación personal. Y eso es lo que necesitamos, incrementar nuestra relación con el Señor para que de esa manera cualquier tipo de crecimiento en cuanto a calidad o en cuanto a número, venga de parte del Señor y no producido por nuestra experiencia, por nuestros métodos y sistemas, sino por la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos instruye, tu palabra no solamente nos inspira, sino que nos enseña correctamente cómo tenemos que comportarnos, qué cosas tenemos que practicar y qué cosas nunca tenemos que practicar. Señor, ayúdanos a descubrir a la luz de tu palabra qué es lo que quieres que hagamos en este tiempo, Señor. ¿A qué nos has llamado? ¿A qué nos has capacitado? ¿Cuáles son las puertas que tú verdaderamente nos has abierto? ¿Y cuáles son las puertas que el hombre nos abrió pero que no son tuyas? Danos esa sabiduría, ese discernimiento para saber esperar, para saber sujetarnos, y para saber, Señor, qué es lo que tú estás pidiéndome a mí hoy, sin precipitarme, sin prisas, sino esperando en la presencia del Señor. Ponemos hoy toda decisión, toda palabra, todo lo que hagamos en tus manos, pidiendo tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en este devocional que, como saben, de lunes a viernes a esta misma hora sale en directo para muchas naciones de la tierra y donde sé que hay muchos hermanos que hacen un gran esfuerzo por levantarse muy temprano, de madrugada incluso, para poder recibir la palabra del Señor a primera hora. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Nos vamos a gozar, vamos a darle gracias al Señor, no vamos a quejarnos por nada, y vamos a aceptar la voluntad de Dios cualquiera que sea, porque como siempre he dicho, la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Y todo lo que ocurre en nuestra vida, siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando estemos en orden, en obediencia y alineados con Dios, todo nos ayudará para bien. Así que vamos a gozarnos y a disfrutar de nuestra fe y de nuestra comunión con el Señor en este día. Dios les bendiga, les deseo un feliz día a todos ustedes.